Muy bien, hermanos, hermanas, que Dios nos bendiga en esta mañana, que estamos acá con el propósito de poder estudiar la bella y santa palabra de nuestro Dios. En esta mañana vamos a seguir hablando acerca del libro de Génesis, el capítulo 3. Hemos estado meditando acerca de este capítulo 3, precisamente en los versículos del 1 en adelante, donde hemos estado observando lo que nosotros conocemos como la desobediencia del hombre hacia Dios en el huerto del Edén. Y quiero llamar su atención siempre en el libro de Génesis, el capítulo 3, en el versículo 9, donde la palabra del Señor dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Vemos nosotros cómo Jehová Dios llama al hombre y está interesado en él a tal grado que le pregunta: ¿dónde está el hombre? Y cuando hablamos del hombre, habíamos dicho que se refería tanto a Adán como a Eva. Y en nuestra clase pasada, o en nuestro sermón pasado, hablábamos de esa interrogante que Dios le decía al hombre: ¿dónde estás? Y eso está en Génesis capítulo 3, el verso 9. Hoy quiero llamar su atención, hermano y amigo, en esta mañana, teniendo en mente los puntos mayores de esta meditación, de este sermón que hemos estado llevando ya hoy. El cuarto domingo será el último, y el primer punto que nosotros mirábamos es: ¿dónde estás en cuanto a tu situación espiritual? ¿Dónde estás en cuanto a tu situación espiritual? ¿Estás en amistad con Dios? Pues Él quiso siempre estar en amistad con el hombre. Y el punto mayor 2 es: ¿dónde estás en cuanto a tu situación espiritual? ¿Enemistado con Dios por el pecado? ¿Enemistado con Dios por el pecado? Y hoy vamos a ver algo de esa situación espiritual, de esa enemistad que el hombre tiene con Dios por el pecado. Y la tercera sería: ¿dónde estás en cuanto a lo que Dios quiere? Porque Dios quiere que estemos dentro de su promesa para poder tener un buen estado espiritual. Un buen estado espiritual. Pero teniendo en mente estos 3 puntos, seguimos viendo que una persona llamada Bod no se convirtió en cristiano sino hasta que llegó a los 30 años de edad. Quiero hacer esta ilustración. Esta persona se convierte en cristiano hasta que tiene 30 años de edad. Una vez dijo: en aquel tiempo no creía que me estaba perdiendo de nada. En aquel tiempo yo no creía que me estaba perdiendo de nada. Mi vida
no parecía vacía de todo. Y ciertamente, hermanos, es lo que nosotros podemos ver en nuestros tiempos. En nuestros tiempos, especialmente en la juventud, los jóvenes pueden estar pensando que no se están perdiendo de nada, que no se están perdiendo de nada. Déjeme decirle, joven, déjeme decirle usted que puede tener 30 años de edad y no es cristiano, o puede tener mucho más años de edad y todavía no es cristiano. Usted puede estar pensando, no me estoy perdiendo de nada, pero déjeme decirle que sí, se está perdiendo de la comunión con Dios. Se está perdiendo de la amistad con Dios. Se está perdiendo de la mejor relación que usted puede tener en su vida. Y en este caso con Dios. No hay mejor relación, no hay mejor amistad que tener a Dios en nuestras vidas. Y usted se está perdiendo de esto. Y en este texto de Efesios capítulo 2, el verso 12, vea usted lo que dice. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, mire, usted joven que está con nosotros en esta mañana, usted joven que probablemente mirará este video más adelante, usted amigo que puede tener más de 30 años y todavía no es un cristiano, mire usted la situación de aquel que está sin Dios. Está sin Dios. Dice Pablo, recuerden que en este tiempo ustedes están separados de Cristo. ¿Qué es lo que se están perdiendo, jóvenes? Se están perdiendo de la mejor amistad del mundo. En este caso, la amistad con Cristo. Vosotros sois mis amigos, dijo Cristo, si hacen lo que yo os digo. Entonces, ahorita usted se está perdiendo de la amistad con Dios, se está perdiendo de la amistad con Cristo. Pero también dice el texto que, además de esto, está usted excluido de la ciudadanía de Israel. Así como Adán fue excluido, fue apartado, fue separado, Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, fueron sacados de la gloria de Dios por causa del pecado. Así usted, joven, amigo, está excluido de la presencia de Dios. Está excluido de la presencia de Dios. Usted no es parte del pueblo de Dios. No es parte de la ciudadanía de Dios. Es ciudadano nicaragüense, pero no tiene ciudadanía en los cielos. Se está perdiendo de esa ciudadanía en los cielos por el pecado. Está excluido de esa ciudadanía. Además, es una persona extraña. Es una persona extraña. Porque dice el texto, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa.
Entonces usted es un extraño. Usted es una extraña a los pactos de la promesa, pero también es alguien que no tiene esperanza. No tiene esperanza. Como nosotros los que somos cristianos, nuestra esperanza es Cristo. Colosenses dice que Cristo es nuestra esperanza de gloria para nosotros los cristianos. Pero para aquel que no es cristiano, está sin esperanza. No tiene ninguna esperanza. Y está, fíjese bien, sin Dios en el mundo. Sin Dios en el mundo. Un joven se preocupa cuando dice, estoy sin mi celular. No tengo celular. Porque para el joven el celular es su mundo. Se preocupa porque no tengo celular, dice. Y hoy la gente también, mayor de edad y de cualquier edad, de cualquier tamaño, se preocupa porque no hay celular. Porque es su Dios, porque es su mundo. Muchos no se preocupan así porque están sin Dios en el mundo. Están sin Dios en el mundo. Esta es la situación espiritual de estar enemistado con Dios por el pecado, estar sin Dios en el mundo. Muchos de nosotros podemos identificarnos con este personaje llamado God. Hubo días, hubo meses, hubo años, cuando algunos de nosotros creíamos que estábamos vivos, haciendo lo que queríamos, viajando por el carril rápido de la vida. Y pensábamos que andábamos bien, estábamos vivos, que no nos estábamos perdiendo de nada. ¿Sí? Pero lamentablemente no es así. Durante ese tiempo no teníamos idea de cuán completamente estábamos muertos, espiritualmente hablando. Estábamos en el centro mismo de nuestro ser. En otras palabras, estábamos en nuestro propio yo, en nuestro propio ego. ¿Sí? Y ese es el problema del ser humano. El ser humano se deja guiar por su propio yo, por su propio ego. Y lamentablemente, el joven se deja guiar por sus pensamientos, por su juventud. Pero sin embargo, Dios dice al joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y digas en ellos, no tengo contentamiento. Va a llegar el día en el cual la juventud, que es vanidad, que es vaciedad, que es estéril, va a pasar. Y va a llegar el día en el cual usted ya no va a tener contentamiento. Ya usted va a andar como su servidor, con enfermedades, como hermanas de edad acá, que están con enfermedades crónicas y problemas y dificultades en la vida. Pero ahora que no tienen esto, dice Dios, acuérdense de su Creador en los días de su juventud.
Antes que vengan esos días malos. Y acuérdense de esta situación espiritual en la cual se encuentran. Están sin Dios. Están sin esperanza en el mundo. Están sin Cristo. Están alejados de la ciudadanía de Dios. Están ajenos de los pactos. Pero hermano, yo vengo a la iglesia, ¿sí? Usted viene a la iglesia y es bueno que venga a la iglesia. Pero no basta solamente venir a la iglesia. Es necesario entregar nuestra vida a Dios, nuestra vida a Cristo, en obediencia a su voluntad. El joven, como algunos hermanos que se van de la iglesia, siguen la corriente del mundo. Siguen la corriente del mundo. Y Efesios, el capítulo 2, el verso 2, dice ahí el apóstol Pablo, fíjese usted, hermano y hermana, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice ahora Pablo que ustedes están siguiendo la corriente del mundo y que ustedes andan, fíjese, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, están bajo el dominio de Satanás. Y están haciendo la voluntad de Satanás, no la voluntad de Dios, la voluntad de Satanás. Y eso está haciendo la gente hoy en nuestros días, haciendo la voluntad de Satanás. La palabra mundo ocurre 186 veces en el Nuevo Testamento. Y en el griego, y casi todas las veces, la palabra mundo tiene que ver con el mal. ¿Recuerdan ustedes que en el libro de Génesis dice la Escritura que Dios miró que el hombre estaba de continuo solamente al mal? Y por eso mandó a destruir la tierra en el diluvio. Por eso, no por otra cosa. Y recuerdan ustedes también que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde su juventud. Es en la visión del mundo que se rehúsa a tomar a Dios con seriedad. Por eso cuando estamos predicando y estamos enseñando, a veces hay risa, a veces hay poca importancia en el mensaje de Dios y rehusamos tomar a Dios con seriedad. A veces la gente no se quiere bautizar porque dice, con Dios no se juega. Pero no, esa es una de las otras excusas de la gente, del ser humano. Y esta visión del mundo secular es la que prevalece hoy día en todo el universo, en todo el mundo. En el joven, en el adolescente, en el que tiene 20, 30, 40, 50 años o tiene más años. El mundo secular es el que prevalece hoy día. Y por eso exalta el placer instantáneo del mundo. Por eso anda, como dice Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15, amando al mundo.
amando al mundo, amando los deseos de los ojos, amando los deseos de la carne, amando la vanagloria de la vida. Piensa que porque está joven no va a morir. Sepa que puede morir. Hoy saliendo de aquí puede morir. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y entonces, ¿por qué no entrega su vida al Señor? ¿Por qué usted está aplazando su obediencia al Señor? Porque a veces las cosas más importantes de la vida son las de este mundo. Ahorita estoy joven para entregar mi vida a Dios, para entregar mi vida al Señor. Ahorita lo que yo quiero es vivir mi vida loca. Vivir en este mundo siguiendo esta corriente del mundo. Andar, caminar, vivir como las otras personas del mundo. Quiero gozar, quiero vivir. Pero no se dan cuenta que eso no es gozar, eso no es vivir, eso es estar muerto. Para la gente que tiene este marco de referencia, piensa en el sexo, piensa en la comida, piensa en la bebida, piensa en vacaciones, piensa en ropas, con sensualidad, piensa en dinero y piensa en el disfrutar de la vida. Solo en eso piensa. Solo en eso. En los estudios. Y eso que a la fuerza. Y eso que a la remolca. Y eso que hasta con exigencia, porque el padre, la madre, lo ponen a estudiar. El abuelo o la abuela ponen a estudiar. Pero bueno, son cosas efímeras, pasajeras y temporales de esta vida, que no lo van a llevar con Dios. Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Oyó eso? Compréndalo. Entiéndalo. Que Satanás es el príncipe de este mundo. Y ya está aquí el juicio de este mundo. Y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, usted tiene como padre al diablo. Usted que no es cristiano, usted que no es hijo de Dios, tiene al príncipe de este mundo como el padre de su vida. Este es el príncipe de los demonios. Este es el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca el evangelio de Cristo. ¿Oyó eso? Por eso es que usted viene acá, oye el evangelio, se le invita a la obediencia. ¿Y qué es lo que está haciendo? Simplemente oyendo y no quiere obedecer. Porque el diablo le está cegando el entendimiento. Le está entenebreciendo la mente, oscureciéndole la mente. Y ahí 2 Corintios 4, el verso 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Eso es lo que está haciendo Satanás. Satanás se personifica en la rebelión en contra de Dios. Y la pregunta es,
¿Por qué cree usted, joven, jovencita, amigo, amiga, amigo, por qué cree usted que usted no quiere obedecer a Dios? ¿Por qué quiere usted estar en rebelión con Dios? Bueno, porque Satanás quiere que usted sea incrédulo. Y Satanás por eso le está cegando su mente, su entendimiento. Nosotros estábamos conscientes o inconscientemente sujetos a la influencia maligna de Satanás. Compartíamos la misma lealtad, la misma longitud de onda del diablo mismo. Y recuerda usted Juan 8:44, que aquí Jesús está dirigiendo a personas religiosas de su tiempo, y Jesús les está diciendo: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Entonces, todo aquel que no quiere obedecer el evangelio, todo aquel que anda siguiendo la corriente del mundo y todo aquel que anda en la vanidad de su mente, todo aquel que anda en los deseos de sus ojos, en la vanagloria de la vida y en los deseos de la carne, dice la Biblia que tiene un padre y su padre se llama Satanás, se llama el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de su padre queréis hacer. Qué triste condición, ser del diablo. Eso es lo que nos deja el estar enemistado con Dios por el pecado. Ser de Satanás. Queréis hacer los deseos como hijos de Satanás. Ellos persistían en hacer las obras que desagradan a Dios. Y es aquí el punto. Usted está persistiendo en hacer cosas que desagradan a Dios. ¿Quiere bautizarse? No. Está desagradando a Dios. ¿Quiere vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Una vida santa? No. Está desagradando a Dios. Y muchas veces, cuando nosotros desagradamos a Dios, hermanos, también tenemos como padre a Satanás. Porque queremos hacer los deseos del diablo. Queremos hacer nuestros propios deseos. Queremos hacer nuestra propia voluntad. El hermano que no vino hoy, la hermana que no vino hoy, está haciendo su propio deseo, su propia voluntad. Está, como dice la Escritura, persistiendo en hacer obras que desagradan a Dios. Y qué triste que venga Cristo hoy y lo encuentre no haciendo su voluntad. Y lo encuentre en otro afán, en otra ansiedad, en otro negocio, no en los negocios de su padre, sino en otro negocio. El diablo había seducido a Adán a hacer lo que traería la muerte. Recuerde Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Y la pregunta es, cuando usted peca, cuando yo peco,
Hermanos, nos estamos identificando con Satanás. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Todos pecaron. De igual manera, los judíos estaban tramando la muerte del Señor. Y en Juan 8:40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad, que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Dios decía que tenían al padre Abraham como padre. Pero si verdaderamente Abraham hubiese sido su padre, no hubieran matado a Cristo. Pero lo mataron porque su padre era el diablo. Y hermanito, hermana, amigo, amiga, vea, cuando usted desobedece a Dios, cuando usted deja de hacer las obras que agradan a Dios y usted está desagradando a Dios, usted está agradando al diablo. Y eso es lo triste. Que si usted se muere, pues va a ser lo triste. Porque aunque se haya bautizado, pero si no está viviendo una vida agradable a la voluntad de Dios, va a recibir un castigo. Ahora vamos viendo que las actitudes y acciones de estos líderes claramente los identificaban como seguidores de Satanás. Es posible que no hayan tenido conciencia de esto, pero su desprecio por la verdad, sus mentiras, sus intenciones, el homicidio, indicaban cuánto control tenía el diablo sobre ellos. Y hoy es lo mismo en nuestros días. Es lo mismo. Ese desprecio a la verdad, esa mentira, esas intenciones indican cuán control tiene Satanás sobre usted. Y por eso es que usted no quiere hacer lo que a Dios le agrada. Eran herramientas para llevar a cabo sus planes. Hablaban el mismo idioma que el diablo. Y ahora, ¿cuál es el idioma de los jóvenes? ¿Cuál es el idioma? ¿Cuál es el idioma del mundo? El mismo idioma que Satanás. Y lamentablemente nosotros como padres somos culpables cuando descuidamos a nuestros hijos y los dejamos que naveguen por el mundo con un celular y que ahí aprendan todo lo que hay en el mundo, todo lo malo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Y luego pasan problemas, pasan dificultades y le decimos a Dios, Dios, ¿y por qué lo permites? Pero el que lo permitió es usted. Porque usted, como padre o como tutor, está dejando que sus hijos, sus familiares, sus amigos,
sigan este mismo idioma. Satanás sigue usando a las personas para obstruir la obra de Dios. Y ahí vemos que Caín mató a Abel. ¿Y por qué causa lo mató? Porque era del maligno. Y eso es lo que nos registra 1 Juan 3:12 y Génesis 4, el verso 8, acerca de ese acontecimiento. Ahora, mis hermanos y amigos, es importante que entendamos, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí está. Y el punto número 3. Dios quiere que esté usted dentro de sus promesas para poder lograr un buen estado espiritual. Y es aquí donde la Biblia, mis amados hermanos y amigas, Dios siempre está interesado que el hombre pueda restituir su comunión con él. Desde el principio de la creación, Dios estuvo interesado en esto. Y le voy a decir, desde antes de la fundación del mundo, Dios estaba interesado en esto. Pero para esto Dios ha dado una provisión. Y el Señor es esta provisión. El Cristo es esta provisión. El Señor los salvaría para asegurar que tuvieran que vivir en ese estado de caos para siempre. El Señor quiere salvarle. El Señor no quiere que usted viva en un estado de caos para siempre. Él quiere darle la vida eterna, la salvación eterna. Y por eso recordemos Génesis 3:16, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Pero usted vea el 3:15 de Génesis. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Ahora, la victoria final a través de Cristo es a través de esta promesa. La simiente de la mujer. De Génesis capítulo 3, el verso 15. Y en Gálatas 3:16, si usted lee conmigo ahí, Gálatas capítulo 3, el verso 16, usted va a leer lo que dice el apóstol Pablo con referencia a esto, y dice ahí el apóstol Pablo una realidad, una verdad. Y dice, lea usted conmigo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Dice el 6. Pero el verso 16 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas,
sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, a Cristo, a Cristo. Entonces, aquí está Abraham, el padre de la fe. Aquí está ahora la promesa que fue hecha a Abraham y a su descendencia, refiriéndose no a muchas, sino más bien a una descendencia, y en este caso estamos hablando de la descendencia de Cristo. Y ahora, en Gálatas 4:4 dice, nacido de mujer, nacido de mujer. ¿Quién nació de mujer? Cristo. Cristo nació de mujer. Y ahí afirma la humanidad de Cristo. En Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nacido de mujer, afirma la humanidad de Cristo. Y Cristo es la simiente de la mujer que vino para herir a la serpiente, a Satanás en la cabeza. Cristo. Y era verdadero descendiente de Abraham, Cristo. David, según Romanos 1:3, participó de nuestra naturaleza también el Cristo. Vamos a leer esos textos para tener en mente, hermano, hermana, esto que estamos hablando, que mediante Cristo, mediante esta simiente, mediante esta promesa, para tener un buen estado espiritual, usted tiene que obedecer a Cristo. Y Romanos 1:3 dice, es el mensaje acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Entonces Cristo nació de la descendencia de David. Y ahora, al nacer, Cristo, al venir a este mundo, participó, oiga bien, de nuestra naturaleza, Y lea usted conmigo Hebreos 2, el verso 14. Hebreos 2, verso 14. Donde dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Así que tenemos esa gran bendición. Y desde el principio de la creación ya Dios había planificado eso. Para poder destruir al que tenía el imperio de la muerte y para librarnos del temor de la muerte. Entonces Cristo viene, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Pero para qué?
solo para venir. No, para poder darle a usted y darme a mí esta bendición de poder, oiga bien, restituir la comunión con Dios, perdida por el pecado. Era verdadero descendiente de Abraham y de David. Las genealogías probaron que Jesucristo era descendiente de David en cuanto a su naturaleza humana. Era hijo de hombre. Y la resurrección probó que era el Hijo de Dios en cuanto a su naturaleza divina. Y los judíos sabían que el Cristo sería el Hijo de David. Participó de nuestra naturaleza para destruir al que tiene el imperio de la muerte y para librar del temor de la muerte. Participaron de carne y sangre. Los cristianos son de naturaleza humana. Y Cristo vino a este mundo y fue humano como usted y como yo, pero sin pecado. Y ahora, Él también, de lo mismo, para poder morir por los hombres. Dios Hijo tuvo que tomar la naturaleza humana y para esto tuvo que nacer de mujer. Para eso tuvo que nacer de mujer. Y ahí es donde se da el cumplimiento de Génesis 3:15, donde Dios iba a herir a la serpiente. Recuerde que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recuerde Gálatas 4:4, que nació bajo la ley y nació de mujer. Y recuerde Filipenses 2:6-8, donde nos habla acerca de que Él, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando una forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en esa forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y mediante su muerte, mediante su sacrificio, mediante su cruz, Él quiere, Dios quiere y Cristo quiere que usted esté dentro de esta promesa para tener un buen estado espiritual y pueda restituir su comunión con Dios. Por causa de la desobediencia a Dios. Sí, la muerte natural entró en el mundo por Adán y Eva, pero la muerte espiritual, la separación entre el hombre y Dios, por cuanto todos pecaron. Entonces, la pregunta sería, y mediante su muerte, mediante su sepultura y mediante su resurrección, vencer al que tenía poder de la muerte. Cristo en su muerte hizo ineficaz la obra del diablo,
porque ahora por Cristo seremos resucitados de la muerte y viviremos para siempre con Él. El diablo tuvo el poder de traer la muerte física sobre la raza humana por medio de tentar a Adán y a Eva y pecar. Pero todo hombre está pues destinado a la muerte física. Pero el punto es que si le llega la muerte física y está muerto espiritualmente, ¿dónde va a ir a parar? ¿Dónde se va a ir? ¿Va a ser salvo? ¿Dónde va a ir si no está en Cristo? ¿Dónde va a ir si no está en su iglesia? ¿Dónde va a ir si no es un cristiano? Por supuesto, fiel, temeroso de Dios, apartado del mal, agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, reuniéndose los días que el Señor nos manda que nos reunamos, viviendo una vida consagrada y santa en la casa, en el hogar, en el trabajo, donde quiera que andemos, no andando como el mundo, en la corriente del mundo, en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida. No viviendo una vida de desorden y de pecado y de vulgaridad y de palabras deshonestas. No así. Porque si vivimos así, no nos vamos a salvar. No nos vamos a salvar. Pero Dios quiere que usted esté dentro de las promesas para tener un buen estado espiritual. La muerte espiritual, la segunda muerte, vendrá sobre todo pecador que muere fuera de Cristo y que no es cristiano fiel. Por eso, puede ser cristiano, pero si no es fiel, entonces la muerte segunda es para el que no es cristiano fiel y para aquel pecador que muere sin Cristo, sin Cristo. Entonces, he estado viendo la noticia y cómo muere la gente. ¿Cuántos jóvenes están muriendo? Ya ni gente de edad está muriendo tanto como jóvenes. Y Apocalipsis, fíjese bien, 20, el verso 6, dice ahí la palabra del Señor: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. Reinarán con él. Imagínense. Imagínense la bendición. Vendrá la muerte segunda para aquellos que no son de Cristo, para aquellos que están fuera de Cristo y que no es un cristiano fiel. La muerte de Cristo quita al diablo del imperio de la muerte, o lo hace ineficaz, lo hace inactivo, porque el pecador que obedece a Cristo y es fiel hasta la muerte, según Apocalipsis 2:10, donde dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, será resucitado de la muerte física. Va a resucitar, murió físicamente, pero va a resucitar en el día postrero y escapará de la muerte eterna, de la separación eterna entre el hombre y Dios, si muere fiel a Cristo Jesús. En conclusión, hermanos, hemos aprendido que Dios deseó y desea la comunión con el hombre desde el principio de la creación.
La pregunta, mis amados hermanos y amigos, ¿cómo está nuestra situación espiritual? ¿Estamos en amistad con Dios? ¿O, hermanos, amados y amigos, es nuestra situación espiritual esa de estar enemistados por el pecado con Dios? O, recuerde, Dios desea que tengamos comunión permanente con Él. Y para esto, Él quiere que participemos de esa promesa que Él nos da. ¿Desea usted, amigo, hermano, hermana, obedecer el plan de salvación? Tan sencillo como es Romanos 10:17, oír la palabra de Dios. Juan 8:24, creer en Cristo. Hechos 2:38, arrepentimiento. Romanos 10:10, confesar la fe en Cristo. Marcos 16:16, bautismo para el perdón de pecados. Y Colosenses 1:21 al 23, perseverar en la fe en Cristo. Y si es un cristiano que se ha apartado de la fe, pues arrepentirse si ha caído de la gracia y rogar el perdón a Dios. Rogar el perdón a Dios. Y 1 Juan 1:9, confesar su pecado. Así que gracias por su atención, hermanos, hermanas, amigos que nos van a ver en las redes sociales o nos están viendo. Queremos animarles a que ustedes puedan verdaderamente ser lo que Dios quiere que ustedes sean. Y es que Dios quiere que sean salvos, pero mediante el conocimiento de la verdad y mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La invitación está dada para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.